Muy buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren muy bien en compañía de sus padres y esperando que también se estén cuidando, sobre todo de su salud. Les comparto esta presentación que por comentarios de algunos de ustedes no lograron poder observarla en el Classroom. Me permito presentárselas. Espero que la vean bien, con detalle cada una de ellas y al final recuerden que está el producto de la sesión y la tabla que es importante que ustedes copien en su libreta y la llenen. El tema es propiedades intensivas y extensivas de la materia. Como propiedades extensivas entendemos que existe la masa y el volumen. Estas propiedades son las que tienen cualquier tipo de materia. Recordando que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y las propiedades intensivas o específicas, estas son para determinado tipo de materia, las cuales no dependen de la cantidad de la materia, mediante ellas podemos diferenciar un material de otro. ¿Cuáles son estas propiedades intensivas? Pues bien, principalmente tenemos a la temperatura de fusión, también conocido como punto de fusión, a la temperatura de ebullición, viscosidad, solubilidad y densidad. Iniciamos con esta magnitud, la masa. En física, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Y entendemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Visualizamos aquí con qué instrumento se mide la masa. Vemos una balanza de doble platino. Como magnitud física, la unidad internacional de medidas con la que se mide es el kilogramo. Se considera una cantidad escalar. No debe confundirse con peso, que es una fuerza. El volumen es otra magnitud. La definimos como volumen es igual a la medida del espacio que ocupa la materia. Su unidad de medida de litro en líquidos es el metro cúbico en sólidos. ¿Con qué instrumento se mide el volumen? La probeta que visualizamos aquí en este instrumento de laboratorio. Podemos medir aquí líquidos y se puede decir que es el instrumento, uno de los instrumentos más exactos para medir líquidos. Tiene ahí apreciamos unas rayitas, que es como una regla numérica, ¿sí? Porque está graduada, tiene diferentes capacidades. Solubilidad es la cualidad de soluble, que se puede disolver, ¿sí? Es decir, una sustancia que tú puedes disolver en algún líquido. Por ejemplo, sal en agua, azúcar en agua. Si no se disuelve, nosotros decimos que se sedimenta, se precipita, se asienta en el fondo. Pero si es soluble, se va a disolver y se pierde en el líquido. Pues bien, la solubilidad se trata de una medida de la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. La sustancia que se disuelve se conoce como soluto, mientras aquella en la cual se disuelve se llama solvente o disolvente. Estos dos conceptos de soluto y solvente los vamos a ver en un tema que se llama concentración. Hay soluciones, ¿sí?, diferentes. Por ejemplo, tú puedes preparar un agua de limón, te pasas de ingrediente limón y te va a quedar muy concentrada de limón. Este es un soluto en el solvente o disolvente que es agua. Bien, la concentración hace referencia a la proporción existente entre la cantidad de este soluto y la cantidad del disolvente en una disolución. Pasamos con otra magnitud que es la densidad. Densidad es una medida utilizada en la física y en la química para determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. La ciencia establece dos tipos de densidades: la absoluta o real, que mide masa por unidad de volumen, y es la que generalmente se entiende por densidad. La fórmula para calcular la densidad es igual a masa sobre volumen. Viscosidad. Esta es una propiedad muy importante en el flujo de fluidos. Entendamos que el flujo de fluidos es el escurrimiento de un líquido, el desplazamiento.
Es una propiedad mediante la cual ofrece resistencia al corte. Según la ley de viscosidad de Newton, para una deformación angular dada, el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad. El instrumento con el que se mide se llama viscosímetro y consiste en hacer resbalar, escurrir un líquido, un fluido, y tomar tiempo en el que transcurre cierta distancia. Un ejemplo de un fluido o algo espeso, para que lo entendamos, es la miel y la brea, que son altamente viscosos. El agua y el aire tienen viscosidades muy pequeñas, no son tan viscosos o espesos, son más ligeros. La viscosidad de un gas aumenta con la temperatura y la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura. Punto de ebullición o temperatura de ebullición. Su definición es una temperatura en la cual la presión en las burbujas del vapor es igual a la presión externa. En otras palabras, es el punto, la temperatura en la cual hierve un líquido. Los factores que afectan el punto de ebullición son dos: la presión externa y la masa molar. Entenderse como presión externa que si es alta el punto de ebullición será mayor y viceversa. En cambio, la masa molar, mientras mayor es la masa molar, mayor se espera que sea el punto de ebullición. Punto de fusión o temperatura de punto de fusión. En la mayoría de los elementos, el punto de fusión coincide con el punto de solidificación, es decir, la temperatura descendente a la cual se somete a una sustancia y pasa del estado líquido al sólido, solidificación, es igual a la temperatura en que una sustancia pasa del estado sólido al líquido, fusión, cuando es sometida a una temperatura ascendente. Es importante considerar que de estos aspectos, cada uno de estas magnitudes tiene un instrumento de medición, una magnitud, es decir, en cuanto al Sistema Internacional de Medidas, una unidad de medida. Si tú no recuerdas algo, puedes indagarlo en tus programas anteriores o bien en tu libro de texto. Recuerda copiar en tu libreta las actividades, sacar foto y subirla a Classroom. El producto a desarrollar consiste en completar la siguiente tabla. Es esta tabla que algunos mencionaban que no podían apreciar, en la cual podemos ver la propiedad de la materia, ya sea extensiva o intensiva. Y aquí tenemos todas: masa, volumen, solubilidad, densidad, viscosidad, temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Vas a llenar la tabla y vas a ir escribiendo en cada una de esas propiedades, si es extensiva o intensiva, una breve explicación acerca de ella, su unidad de medida, el instrumento para poder medirla y darnos un ejemplo. Sería todo, jóvenes. Gracias.